Bueno, buenas tardes a todos los alumnos que hoy nos acompañan. Bienvenidos a esta clase de lógica computacional y programación. Mi nombre es Cuauhtémoc León. Es un gusto tenerlos en este momento a través de la plataforma virtual. Y bueno, quiero comentar que mi experiencia profesional soy ingeniero en sistemas computacionales. Estudié una maestría en economía internacional y también tengo un doctorado en sistemas, ingeniería sistémica. Y bueno, hoy quisiera presentarme de esta forma que he dado clase en la UAM, Unidad Azcapotzalco, y he trabajado en el Instituto Politécnico Nacional por 25 años como analista y funcionario, y también he trabajado la mayor parte del tiempo en sistemas computacionales. Es importante que ustedes se sientan cómodos en esta clase para poder desempeñarnos de la mejor forma. En el uso de la programación, la lógica computacional y programación, he preparado esta presentación donde vemos el propósito. Del lado izquierdo vemos la introducción, uso de programación, la programación, los lenguajes de programación, los sistemas operativos, elementos para programar, aplicaciones de la programación, actividades de aprendizaje, actividades de consolidación, fuentes de consulta y créditos. En este momento vamos a empezar nuestra clase porque es muy importante que nosotros, con futuros profesionales, conozcamos la importancia que tiene la computación hoy en el mundo. Bueno, la meta de este aprendizaje es explicar el uso de la programación, qué desarrollos han llegado hasta el momento en las computadoras, en los teléfonos, en celulares, en diferentes plataformas y lo que existe en el mercado. Vamos a explicar qué es la programación, cuál es su lógica, describir su importancia y desarrollos actuales en los diferentes medios que existen, identificar la solución de problemas informáticos y la creación de diversos servicios para esta materia. Cuando se crearon las computadoras, seguramente ya habías tú nacido, y bueno, fue un boom de la informática, del lenguaje de programación, y en ese tiempo la mayoría de los jóvenes querían estudiar computación. Era un momento muy importante en la historia. Empezamos con una plataforma que se llamaba Windows y Linux. Y bueno, estas plataformas traían varios elementos, varios iconos que podían el usuario empezar a dar clic y ver qué pasaba, ¿no? Y esto fue muy importante porque después fue avanzando hacia herramientas que podían ayudarnos, como el uso del Word, del Excel, del PowerPoint, que en este momento ya son muy fáciles de utilizar. Pero en el tiempo donde empezó el desarrollo de estos lenguajes de programación, de esta forma en que llegó la computadora, pues era algo novedoso y bueno, fue creciendo constantemente hasta que hoy conocemos pues procesadores, conocemos lenguajes de programación, conocemos software que son muy avanzados para herramientas específicas. Esta, esta materia nos ayuda a entender de manera clara qué es la programación, ¿sí? Cómo se necesita pensar en el lenguaje máquina, cuáles son las metodologías, la forma de estructurar, la forma de ordenar las ideas para que se pueda tener una facilidad de entendimiento. Y bueno, hay dos clases de programación. La programación estructurada, que es el lenguaje donde se permite trabajar con los periféricos, ajá, que se conoce más a detalle esto, trabajar de manera directa, posiblemente con impresoras, con mouses, con pantallas, ¿sí? Y son fáciles de utilizar, pero también existe otra, la programación orientada a objetos, que son ya
desarrollos que se han hecho y que pueden funcionar para uno u otro segmento. ¿Sí? Por ejemplo, el registro de una persona. Entonces podemos llamar a ese objeto, que es el registro, y ahí podemos usarlo para registro de alumnos, registro de clientes, registro de proveedores, y eso que ya programamos ahora nos puede servir para que nos puede usar, podemos reutilizar esa herramienta para poderla aplicar en otros registros, que es el ejemplo que estamos dando. Es necesario que la programación, esta programación estructurada o esta programación orientada a objetos, debemos saber qué es lo que necesitamos programar, porque si queremos programar, por ejemplo, microprocesadores, tenemos que usar un lenguaje, ¿sí? De programación estructurada, pero si queremos programar, por ejemplo, plataformas web, pues podemos usar una programación orientada a objetos y según tu idea, tu interés, tienes que saber ambas y especializarte después, posteriormente en una de ellas. Sí, los lenguajes de programación son herramientas que nos permiten entender eh, cómo podemos hacer que la computadora entienda nuestro lenguaje y nosotros entender el lenguaje de la computadora. Sí, es una forma en que este lenguaje, pues tenemos que nosotros expresarlo, la computadora lo decodifica y también nosotros hacemos lo mismo para podernos entender ambos y poder expresar en la computadora lo que queremos realizar. Se clasifican los lenguajes de programación, como ya habíamos visto, en programación estructurada, ¿sí? Que es el lenguaje precisamente que permite trabajar con periféricos. Eh, y bueno, tenemos algunos lenguajes de programación con Pascal, C, etcétera, que eran muy antiguos. Y ahora pues ya tenemos lenguajes de programación orientada a objetos como el Visual Basic, el C++, el Java y todos los que hoy se han despegado que los vamos a ver más adelante. Pero esto es algo que ya existía hace tiempo y que nos vamos a ir de menos a más hasta conocer los lenguajes más modernos. ¿Qué es un sistema operativo? Bueno, este sistema operativo nos ayuda a entender cómo está la computadora entendiendo las instrucciones y nos ayuda a que el hardware y el software se comuniquen. Este sistema operativo permite que haya una comunicación con los periféricos, escáneres, cámaras web, algunos lenguajes de, de, de diseño, etcétera. Y bueno, todo este sistema operativo, hay infinidad de sistemas operativos. Por ejemplo, nuestro celular tiene un sistema operativo, nuestra computadora tiene un sistema operativo, a lo mejor un procesador de una pantalla, de una televisión tiene otro lenguaje operativo, pero hay algo que los une. Esto que los une se llama lo que ahora podemos saber que todo está en red. Todo está actualmente en red y todos tienen que interactuar y vincularse, y eso es algo que también ayuda a que los sistemas operativos se puedan comunicar entre sí. La 4, esto habla de la transformación que ha existido a través de las computadoras. Antes no podíamos vincular un sistema operativo de una Mac con una PC. Antes no podíamos vincular una PC con la televisión. Antes no podíamos vincular un mouse con diferente sistema operativo. Tenía que ser muy claro el sistema operativo al cual el mouse, el teclado tenían que estar vinculados. Pero sin embargo, ahora todo esto, el Internet de las Cosas ha permitido que haya una vinculación con todos los sistemas, ¿sí? Con todos, y la programación ahora es enfocada a todos los sistemas eh, para que se puedan comunicar, interactuar y que sea fácil para el usuario. Bueno, ya le expliqué cómo funciona un sistema operativo, es la vinculación, la aplicación de cómo pueden funcionar los programas, ajá, los microprocesadores, cómo se pueden comunicar, cómo pueden recibir instrucciones, un lenguaje con otro lenguaje, y bueno, hay diferentes sistemas como son el Windows, el Unix,
el Mac, el Linux, ajá, bueno. ¿Qué necesitamos para programar? Un lenguaje de programación. Cualquiera que sea, sí, depende de la computadora y ahora ya se puede trabajar en cualquier ámbito, sea Mac, sea Linux, sea Unix, sea Windows. Podemos trabajar e instalar cualquier sistema de programación. Y es amigable porque esto ya no lo permite ahora la tecnología. ¿Qué podemos desarrollar en la programación? Pues podemos videojuegos, sistemas de finanzas, cálculos científicos, procesos químicos. Todo eso ya es muy fácil ahora interactuar con la computadora. Antes se tenían que hacer los cálculos a mano, se tardaban semanas, años, pero ahora se tardan horas solamente en dar un resultado. O minutos o segundos, porque ya en la actualidad es muy fácil trabajar con las computadoras porque procesan muy rápido la información. Sí, bueno, también se pueden trabajar con procesos productivos, software que controle las herramientas de un sistema de producción. Se puede hacer transacciones por internet, comprar desde otros países a nuestro país y bueno, hacer operaciones bancarias que antes era muy difícil porque antiguamente se tenía que formar uno en el banco por muchas horas. Ahora solamente de la comunidad del lugar donde estemos podemos hacer transacciones de cantidades fuertes. Bueno, ya para terminar voy a dejar una actividad de aprendizaje con la finalidad de que compruebes el conocimiento adquirido. Pues vamos a poner qué es la programación, en qué clasificación está y da ejemplos de programación, cuántos lenguajes de programación existen, ¿sí? ¿Qué es un sistema operativo? Da su definición, clasificación y ejemplos. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí como clase muestra y les agradezco su atención. Muchas gracias.